Hola, estimados compañeros y profesor. Nuestro grupo está conformado por Kenneth Chávez, Paula Marchena, Laura Valverde y mi persona Joshua Saborío. A continuación presentamos la opinión legal para el caso Envera y Mochales. Como sabemos que ustedes todos ya conocen a detalle el caso, no vamos a hacer mucho énfasis eh, en qué consistía el caso como tal, porque es el mismo para todos los grupos. Bueno, para esta opinión legal, como ustedes saben, se utiliza la metodología de análisis CREAC. CREAC es una metodología ampliamente utilizada en el mundo legal porque es muy concisa, corta y permite la síntesis de problemas complejos respaldado por aspectos legales. Entonces, ¿qué significa CREAC o cuál es el acrónimo como tal? Bueno, la C hace referencia a conclusión, R a reglas, la E a explicación, la A aplicación y la C final a contraanálisis. Entonces, primero empezamos con una conclusión, la conclusión a la que hemos llegado. Segundo, hacemos mención de las reglas específicas, ¿verdad? Las leyes, por reglas entiéndase leyes, que forman parte de nuestra conclusión o en las cuales nos basamos para hacer esa conclusión. Luego se explica esa regla, es decir, qué quiere decir esa regla como tal y se hace mención a alguna jurisprudencia donde se haya aplicado anteriormente esa regla. Ahora la parte de la A es aplicación, ¿verdad? Y acá se dice explícitamente cómo se aplicaría esa regla que acabamos de explicar a nuestro caso en cuestión como tal. Y la C final es contraanálisis o otra conclusión que no siempre es necesario ponerla, pero hace referencia a aquellos factores que pueden ser utilizados tal vez en nuestra contra, pero no deben de ser utilizados, sino más bien la idea acá es darle la vuelta a aquellos aspectos que tal vez puedan ser utilizados en nuestra contra y utilizarlos a nuestro favor, demostrarle a la otra persona por qué los puntos tal vez más débiles que puedan tener en contra nuestra más bien nos puede beneficiar. Entonces es un poco en qué consiste esta metodología. La primera pregunta que hace la empresa es, ¿se puede considerar un incumplimiento contractual respecto a la política de precios si al final Envera recibió su ganancia mínima? Entonces, empezamos por conclusión. A lo que llegamos es que no se puede considerar un incumplimiento contractual debido a que en el contrato estipulado no se estableció una cláusula específica para la política de precios que debía emplear Mochales con S.A. en la administración del Hotel Changuino. Además, se le permitió a la empresa emplear el código de estilos Mochales, donde claramente la información que nos suministra dice se incluye la estructura de servicios como tal. Entonces, si yo estoy permitiéndole a otra empresa gestionar mi hotel, le estoy permitiendo también eh, que tenga esa flexibilidad de utilizar la estructura de servicios que quiera. Eso es un poco lo que nos dice. Entonces, esa es la conclusión a la que llegamos. Ahora bien, reglas. Para esta conclusión se utiliza el artículo 7.1.1 de los principios UNITROIT. Se delimita la definición de incumplimiento. El incumplimiento consiste en la falta de ejecución por una parte de alguna de las obligaciones contractuales, incluyendo el cumplimiento defectuoso o el incumplimiento tardío. Ahora vamos con la E de explicación. Se explica qué quiere decir esa regla. Se debe prestar especial atención a dos características de la definición, nos dice el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado en Roma. La primera es la definición de incumplimiento. Incluye tanto las formas de cumplimiento defectuoso o tardío como las de incumplimiento total. Por lo tanto, el constructor de un edificio incurre en un incumplimiento si ha cumplido parcialmente conforme al contrato y parcialmente en forma defectuosa.
al igual que si termina de construirlo con retraso. La segunda característica es que para los propósitos de los principios, el contexto de incumplimiento excluyente, tanto el incumplimiento no excusable como excusable. Ahora bien, pasamos a la parte de aplicación. ¿Cómo se aplica todo esto a la conclusión a la que hemos llegado? De acuerdo con la información suministrada, un contrato de franquicia hotelera, que es el contrato en cuestión, posee las siguientes cláusulas: condiciones de gestión, los plazos, garantías mínimas, cláusula penal, fuerza mayor, excesiva onerosidad, imposibilidad sobrevendida, incumplimiento contractual y las consecuencias. Por lo tanto, si no existía una cláusula específica que hiciera mención a la política de precios explícita que debía seguir Mochales Comfort S.A. para la operación del hotel en cuestión, no se puede decir que dejó de ejecutar alguna obligación contractual. Además, la doble facturación no afecta a Envera S.A., puesto que está recibiendo ganancias mínimas establecidas en la cláusula contractual que regula este tema, es decir, sí está cumpliendo con las cláusulas como tal en la parte de ganancias mínimas. Así que esta práctica pues no nos afecta. Contraanálisis. La política de precios de Envera S.A. es una política interna de la empresa como tal en la gestión de sus propios hoteles. Por lo tanto, si no se especifica en el contrato que debe seguir Mochales Comfort S.A. las mismas prácticas en su gestión, no hay un incumplimiento como tal. Además, como se indica en la información suministrada, se le permite a la empresa Mochales Comfort S.A. emplear sus propios códigos de gestión donde se indica la estructura de los servicios como tal. La segunda pregunta que hace la empresa: ¿es posible solicitar la terminación anticipada del contrato por parte de Envera, dado los escándalos internacionales de Mochales? Veamos. Conclusión: sí es posible siempre y cuando éste haya faltado a los principios UNITROIT, ya que el contrato está regido por dichos principios. ¿Cuáles son las reglas o leyes que se utilizan para esta conclusión? Bueno, el principio UNITROIT 7.3.1, incumplimiento esencial. En la parte de aplicación, tenemos que una parte puede resolver el contrato si la falta de cumplimiento esencial se da. Dicho incumplimiento esencial se tendrá en cuenta si fue intencional o temerario. En este caso, Envera descubre que se maneja una doble facturación. Si se da a la parte perjudicada razones para desconfiar de que la otra cumplirá en el futuro, este fraude no fue el único, Mochales ya contaba con antecedentes. Entonces, ¿es posible? Claro que sí, siempre y cuando se le esté faltando, ¿verdad? Hay una falta alguna de las cláusulas como tal, y si en una de las cláusulas se estipula el que no, la parte de razones para desconfiar, ¿verdad? Ahí claramente sí se permite lo que nos indica la pregunta. Ahora bien, recordemos que aquí estamos trabajando con muchísimos supuestos, ¿verdad? Hay muchos espacios en blanco que deja el caso, ¿verdad? No tenía. La otra pregunta que nos hace la empresa es si procediera la terminación anticipada, lo que corresponde es aplicar la cláusula penal. Veamos. Conclusión: sí se puede optar por la cláusula penal siempre y cuando se recolecte la suficiente prueba para poder proceder a justificar de manera correcta. ¿Y cuáles principios indican esto? Bueno, del 7.3.3 hasta el 4, 5, 6 del 3, propiamente de la subpartida 3. Además, 7.4.1, punto 2, punto 3 y punto 4. Ahora bien, la parte de explicación. Los artículos expuestos anteriormente son aplicables debido a que abordan la temática que persigue la pregunta en cuestión. Aplicación. Dentro de lo que respecta al caso, formar los diversos artículos mencionados anteriormente lo que buscan es darle un
sustento adecuado y respaldado a la conclusión para su validez y veracidad, además de informar adecuadamente dentro de la pregunta a responder si es posible llegar a una cláusula penal, pero siempre y cuando se tenga la suficiente evidencia y materia de respaldo, claramente. En caso de iniciar con el arbitraje internacional, detalle 3 fundamentos legales que puede alegar en Vera como estrategia legal y que nos permite tener una buena posición contra Mochales. Conclusión, en caso de iniciar con el arbitraje como tal y con base en los fundamentos legales que se explicarán a continuación, la empresa en Vera tendrá una buena posición que le permitirá una resolución favorable del caso. ¿En qué reglas se basa esta conclusión propiamente? En los principios UNIROY artículos 1.7, 3.2.16, 7.4.2, 1.4, 3.3.1. Explicación. La empresa se puede basar en los artículos anteriormente mencionados como estrategia legal para argumentarlo en el caso propiamente. Bueno, ¿y cómo lo aplicamos? Se le sugiere a la empresa los siguientes 3 fundamentos legales con base en los principios UNIROY. La empresa Mochales está fallando el artículo 1.7, como lo decíamos, sobre la buena fe y la lealtad negocial, así como a los deberes incluidos dentro de este artículo o este principio. La empresa en Verá además puede ampararse en el artículo 3.2.16 sobre daños y perjuicios, ya que verdad tenía esta cuestión de escándalos a niveles internacional, por consecuencia está reflejándose en esta otra empresa, entonces hay daños y perjuicios indirectos, podríamos decirlo, debido a que las acciones de Mochales han generado escándalos internacionales, afectando el principio y el prestigio de Envera propiamente. Como tercer fundamento, Envera debe alegar que al realizar administración fraudulenta, doble facturación, su contraparte incumplió el artículo 1.4 de los principios UNIDROIT, el cual hace referencia a las normas de carácter imperativo. Nos pueden indicar el nivel de éxito que podemos tener si elevamos esta situación a un arbitraje internacional. Esa es una consulta que nos hace la empresa. Bueno, esta pregunta como tal es muy subjetiva, ¿verdad? Ya que habla de un nivel de éxito. Así que lo que podemos decir es que el nivel de éxito es algo impredecible, ya que dependerá de la estrategia legal que utilice el equipo de abogados en el arbitraje. Además, la decisión final es tomada por un tercero, por lo que siempre es incierta su decisión o no podemos asegurar algo específico. Sin embargo, con la estrategia legal que se plantea, se proporciona un 80% de éxito, ¿verdad? Por decir un número alentador, partiendo de los supuestos expuestos y tomando con base los artículos mencionados. ¿Qué costos debemos considerar para el arbitraje internacional? Los honorarios profesionales y los gastos de los representantes y los peritos propuestos por las partes, si así lo hubiesen solicitado. Además, los gastos y tasas administrativas de la Corte, el lugar donde se está llevando el caso, los honorarios profesionales de los componentes del tribunal arbitral y de los peritos por él nombrados, y cualquier otro gasto en el que se haya incurrido para la realización del procedimiento arbitral, incluidos los impuestos correspondientes, claramente. Conclusiones. En caso de que la empresa en Vera exponga su situación ante un tribunal arbitral, es muy probable que el árbitro falle a favor. Los escándalos y controversias suelen cobrar una factura alta en términos de imagen y bueno, la empresa en Vera tiene todo el derecho de poder incurrir a la cláusula penal por el incumplimiento que se dio cuando a lo que respecta a principios UNIDROIT. También podemos concluir acá que al trabajar con muchos supuestos, ¿verdad? Con muchos vacíos, depende mucho de qué está y qué no está propiamente estipulado en el contrato o en cada una de esas cláusulas. Claramente, los principios UNIDROIT nos dan una guía, pero sí es importante, ¿verdad?
para poder asegurar un nivel de éxito correcto, que es una de las preguntas que venían acá, tener a mano ese contrato para poder tener certeza de qué está y qué no está propiamente en el contrato. Ahora bien, recomendaciones. En caso de que no se procediera a una terminación anticipada, se recomienda a la empresa en vera iniciar con el proceso de arbitraje internacional. 2. Para futuras negociaciones, en vera deberá investigar a fondo los procedentes de sus socios y stakeholders en general. La empresa en vera debe de contar con suficiente material compilado que justifique el por qué ha decidido acudir a este medio de recompensa. Ahora bien, como últimos comentarios, es recapitulando un poco todo lo que hemos hablado, podemos decir entonces que no hay un incumplimiento contractual por la doble facturación como tal, ya que sí hay ganancias mínimas, ¿verdad? Haciendo referencia a la primera pregunta. 2. La forma en la que se podría anular el contrato, dar una terminación anticipada, es por la parte de daños y perjuicios, ya que se está dañando la imagen de la empresa como tal, ya que Mochales es quien lleva la gestión de su hotel y al verse envuelto en escándalos internacionales, por consecuencia, daña la imagen. Entonces, en la parte de cláusula penal, en la parte de qué permite o cuáles son los aspectos en los que se permita terminar un contrato, si está estipulado esa parte de daños y perjuicios y la parte de la imagen, también sí es posible anular el contrato. Muchísimas gracias, compañeros, por su tiempo. Buenas noches. Acceso al contrato como tal para poder leer con detalle qué está y qué no está en cada una de las cláusulas, así que debemos de trabajar con muchos supuestos acá.